Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Bueno, también tenemos, como ya les había mencionado, por ejemplo, para personas físicas, la venta de acciones a costo fiscal, pero para personas morales. El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se cumpla con algunos requisitos. Este es un tema también en particular. Y nada más para terminar esta parte de venta de acciones, tenemos la venta de acciones, pero a través de la bolsa de valores. Para personas físicas, el 129 de la ley nos establece que estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, las personas físicas, cuando cuyo pago se considerará como definitivo aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio, derivadas de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones cuando su enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la ley del mercado de valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados derivados. ¿Qué es lo que quiero darles a entender? Que depende el tipo de acción, el costo de la acción, el contrato, es el efecto fiscal que se le va a dar, no se les da a todos el mismo efecto. Tenemos que revisar específicamente la operación. Ahora, la enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en las bolsas de valores o mercados derivados, a que se refiere la fracción anterior, eso es lo que les había señalado acá anteriormente, cuando se puede aplicar la tasa del 10%. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre y cuando la enajenación de las mismas acciones o títulos citados se realicen en las bolsas de valores. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsa de valores concesionadas conforme a la ley del mercado de valores, que es como en general, ¿no? Ahora bien, en ese supuesto, las entidades financieras autorizadas conforme a la ley del mercado de valores para actuar como intermediarios del mercado de valores que intervengan en las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. Eso para el caso de las enajenaciones de acciones a través de la bolsa de valores. Y ya nada más para terminar, para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo 9, fracción 7, establece que no se pagará el impuesto por la enajenación de los siguientes bienes: de partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto, y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular el derecho sobre inmuebles distintos a casa, habitación o suelo. En general, vamos a resumirlo. Se puede concluir que la enajenación de acciones o partes sociales se encuentra exenta del pago del impuesto al valor agregado. Ahora también tenemos el tema de enajenación de activos. Bueno, pues el activo fijo pues, es un conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo, a grandes rasgos. Bueno, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 18 establece que se consideran ingresos acumulables, entre otros, la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, para efecto de personas morales. También, obviamente, tienen sus propias deducciones en el caso de la enajenación de activos fijos, como lo son los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto de ingresos totales del contribuyente, y obviamente las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. Y para efectos del impuesto al valor agregado, en la enajenación de activos, el artículo primero de la ley establece que están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas o morales que enajenen bienes, y se paga la tasa del 16%. Igualmente tenemos que hay exentos como son el suelo, construcciones adheridas al suelo y demás. Cuando solo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, es lo que ya habíamos visto. ¿Qué pasa si hay una enajenación de terreno si el terreno es un activo fijo? Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 19 de la ley establece que para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos de títulos valor que representen propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías,
así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran intereses en términos del artículo 8 de la ley, de piezas de oro, entre otras cosas, los contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar multiplicando por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación. Igualmente, para personas físicas, establece que cuando obtengan un ingreso por actividades empresariales o por servicios profesionales, podrán ser deducibles las adquisiciones de mercancías, así como las materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar el servicio. Pero señala también que no serán deducibles conforme a ese artículo los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores inmobiliarios, los títulos de valor que representen la sociedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes de mercancías. En caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de la ley. Es decir, nos vamos a la parte de personas físicas. Por lo que es el impuesto al valor agregado, ya se señaló anteriormente que el suelo pues, se encuentra exento. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.